llamo María, soy de Baños de Montemayor. He trabajado primero en el Gran Hotel y después en el balneario de Baños de Montemayor. Entre los dos edificios he estado, ha sido mi vida, vamos. Tengo 93 años, voy a hacer 94 en octubre. Ahora en este momento vivo en Casa del Monte con una hija. Tengo 2 hijos, un hijo y una hija. Y paso la temporada unas veces con la hija y otras con el hijo. Bueno, soy Bonifacio González, nacido en Baños de Montemayor y viví toda la vida en el pueblo. Trabajé en 2 empresas diferentes, una de artesanía, 22 años, y luego 18 temporadas en el balneario, compañero de Mari. Y ahora pues estoy jubilado y estoy un poco triste porque he perdido a mi mujer hace menos de 2 meses. Ahora pues no me dedico a nada porque vivo solo en casa, si salgo a comprar alguna cosita y poco más, ¿sabe usted? Y el resto del día pues salgo para aquí un rato, si veo a los amigos o tal, y nada más. Y esa es mi vida actual. Tengo 81 años recién cumplidos. ¿Nos podríais contar un poco cómo fue su infancia en el pueblo? Mi vida aquí cuando era pequeña, siempre estaba jugando, entonces no teníamos lo que hay hoy y teníamos mucha imaginación. Entonces nos inventábamos cosas, yo me hacía muñecas de trapo, una caja de zapatos, metía allí la muñeca, la paseaba, como si fuera un coche. Imaginación, muchísima, pero no había posible, ¿sabes? Y después, pues nada, una vez que ya me hice mayor, ya me puse a trabajar en el hotel primero y después en el balneario y así ha sido mi vida. Empecé a trabajar a los 15 años. Y desde entonces he estado entre el hotel y el balneario hasta que me he jubilado. Que a los 8 años me metieron mis padres de monaguillo y vivía en una casa de campo que está por ahí, la Viña El Baño. Y algunas veces bastante, me tocaba bajar de noche a la iglesia, a misa o a lo que fuera. Y luego ya pasando el tiempo un poco, pues vivimos un poquito más holgados, ¿sabes? Y a los 15 años más o menos me enseñaron el oficio de artesano. Y el señor que fui con un señor que era mi padrino, y luego me llevó a una cestería que había aquí, con las primeras piezas que había hecho, y luego con ese señor estuve trabajando 22 años. Pues de pequeño pues nos gustaba jugar a todo, cuando nos dejaban, claro. Bueno, había algunos que eran un poco raros. Por ejemplo, el marro, era un juego que te ibas a esconder, y estaba 3 navíos, y estabas pendiente por si te veían, y si no llegabas tú antes, meta. Ya está, y se volvió a quedar el mismo muchacho allí, en el mismo sitio. ¿Cuál fue vuestro mejor regalo de Reyes Magos? Pues es que te voy a decir que yo, por desgracia, ¿sabes?, no llegaban nunca los Reyes Magos. Siempre decía mi madre, hoy en vez de venir por la cruz, han venido por la ermita. Y aquí pues no han llegado los Reyes, ¿sabes? Y entonces por eso te tenías que conformar con lo que tenías, porque es que los Reyes no llegaban. Y yo me acuerdo de algunas cosas, me acuerdo de una anécdota, un sobrino que tengo bien pequeñito, pues había estado de paja aquel año aquí, y claro, llegué a casa y dice, ¡hala! Se todavía tiene la cara pintada, o sea que me había conocido y bien pequeño que era. Pero Reyes, como hay ahora, nunca. ¿Ha cambiado el pueblo desde entonces? Mucho, como de la noche al día. Sí. Ha cambiado. Entonces, pues que no existían la mitad de las cosas que existen hoy, no existían. Por ejemplo, este balneario no existía,
¿sabes? Esto nada. Existía el antiguo, ¿sabes? Pero esto no existía. Esto era un parque de cocas. Era que un están parque ubicados ahí. donde se jugaba, veníamos aquí a jugar, pero Sí, no. pero como era, lo tenía arrendado una persona, aquí no nos dejaban jugar, era en el otro que está más abajo, donde está ahora el bulevar. Ahí sí, ahí jugábamos, porque ese era, pero como era alquilado una persona, pues aquí no nos dejaban entrar. Bueno, esto era del hotel, aquí Claro, aparcaban que los lo tenían coches, arrendado ellos. todo era del hotel. ¿Cuál es vuestro lugar favorito del pueblo y por qué? Pues mira, a mí lo que más me gusta de Baño, en mi barrio, que se llama El Portajo. Ahora se llama la Avenida de la Estación, pero entonces era El Portajo, ¿sabes? Hay un camino romano que se empieza a subir, hay una cruz que para pasar por Baño había que pagar. Había que pagar una cota, lo que tuvieran puesto en aquellos tiempos, 10 céntimos, lo que fuera. Y era en ese camino romano, que hay una cruz, si vais por ahí de paseo ya lo veréis, y esa era la entrada de Baño, y yo, por lo que más me gustaba, era el Portajo, porque luego después había un caño que todavía existe, que le llamamos el Caño Chico, y allí pues íbamos a coger el agua, jugábamos a las casitas, el agua hacía de leche, de aceite, de todo, ¿sabes? Jugando allí todas las amigas. Una vendía filete, otra vendía agua y así todo. Mi lugar favorito, que viví 16 años, lo que pasa que pasamos muchas calamidades, fue la Viña del Baño, que viví ahí con mis padres 16 años. Y tenía un poquito de ganado y si no me mandaban a ganado, me mandaban a esto, a sembrar patatas, lo que hiciera falta. Entonces era así. Es que ha cambiado tanto. Ha cambiado demasiado. ¿Por qué os quedasteis a vivir en Extremadura y no emigrasteis? Mira, principalmente porque a mí me salía mucho trabajo, pasaba con un veterinario, me salía ahí en el hotel mucho trabajo, pero mi madre no me ha dejado nunca salir de aquí. Dice, ya es bastante que trabajes en el verano y es suficiente, y por ese motivo no hemos salido, porque mi madre no nos dejaba. Y yo igual, por las circunstancias de la vida, no he salido del pueblo, porque estuve de monaguillo y luego de sacristán hasta que entré en quinta, ¿sabe usted? Y entonces, pues, el cura pues nos socorría bastante. Lo poco que yo sé, actualmente me lo enseñó él, ¿sabe usted? Y luego, cuando teníamos un rato, usted hacía alguna cosa más, pues ya sabe, venía tío Paco. Y eso. Entonces había mucho tiempo para jugar, si no eso te lo inventabas. Y sí. Y luego ya del trabajo pues he estado solamente en 2 empresas, en una 22 años y en otra aquí estuve 18 temporadas. Y ya está, y aquí me jubilé. Yo los inviernos, ¿sabes? Me iba para Madrid. Y esta señora se jubiló antes que yo aquí también. ¿Verdad, sí, Mari? Sí. Nos han contado que estuviste mucho tiempo trabajando en el balneario. ¿Cuántos años fueron? Sí, pues no te sé decir los años exactamente. Mucho, pero mucho. Muchos años, ¿sabes? Desde que me vine del hotel al balneario, pero no te sé decir los años. ¿Y qué hacía aquí exactamente? En el balneario, pues yo estaba en las inhalaciones. Inhalaciones, pulverizaciones y duchas nasales en esa zona. Después había una señora que era la señora Julia, la que cantaba los números, porque era como la lotería, como un bingo, ¿sabes? Cantábamos los números, el 1, el 2, y según íbamos llamando los números, subían a bañarse, ¿sabes? Y entonces se jubiló esa señora
Y de las inhalaciones me pasé a llamar a las personas. A todo, era un todoterreno. Sí. Esta señora era un todoterreno. Llevaba los dos pabellones, ahí había dos pabellones, uno en general para el pueblo y más dentro hay otro pabellón que se bañaban los del hotel, los del Gran Hotel y el anexo, ¿sabes? Y yo llevaba los dos y tenía que ir de uno al otro, para allá, para acá, corriendo toda la mañana para cantar los números en uno. Y encima allí tenía una mesa y encima de la mesa tenía los números para saber por dónde iba en aquel pabellón, ¿sabes? ¿Qué era lo que más te gustaba de trabajar en el balneario? Pues a mí me gusta todo en general, lo mismo, lo que fuera, lo que me mandaban lo hacía encantada, ¿eh? Porque llegó cuando se jubiló la señora Julia, me dijo don Miguel, mira, si quieres te puedes pasar ahí donde la señora Julia. Y digo, no, pero si yo estoy muy a gusto en las inhalaciones, yo estoy aquí. Y dice, pero yo creo que te conviene que te cambie. Digo, bueno, por lo que usted diga. Y entonces cogí el puesto de la señora Julia. Nos han contado que usted fue cestero. ¿Cómo aprendió su oficio? Bueno, pues como he dicho antes, a los 15 años, pues me enseñó un señor que era mi padrino, me enseñó que el trabajo ese era muy duro, que el padre de Mari también lo sería. Rajar los palos, cocer los palos en el horno y luego rajarlos según salen del horno, eso era trabajo, ¿sabes? Y luego ese señor me llevó donde José María Fragoso, que para descanse, y con ese señor estuve 22 años y ahí aprendí mucho porque había una cantidad de pedidos en aquella época y modelos, bueno, y otros modelos que nos inventábamos nosotros. Estábamos trabajando ahí unos pocos. Pero luego de la noche a la mañana ese señor también se vino abajo y poco a poco ha ido desapareciendo el oficio y actualmente creo que no queda ninguno. Bueno, estamos vivos, que yo sepa, dos, pero ya jubilados bastante. ¿Qué tipo de objetos fabricaban y cómo preparaban la madera? Bueno, pues empezamos con poquita cosa y luego poco a poco, pero preparar la madera eso era la más difícil, porque entonces no había máquinas para rajar los palos ni nada, y para cepillar la madera que tal. Entonces, yo tengo en casa uno que le llaman el burro, que ponía un palo así y allí ponía la vergancha y con una rasera iba cepillando. Eso era muy trabajoso. Luego ya a tiempo salieron las máquinas, pero era un oficio muy bonito, porque aquí en el pueblo hubo una época que había muchísima gente trabajando en los cestos, muchas, y además que había muchas salidas, ¿sabe usted? Y todo eso se ha venido. ¿Nos podría nombrar ejemplos de objetos que hicieran? Bueno, pues mire, empezamos por ejemplo, paneras de muchos tamaños, cuencos, papeleras, bueno, cestos de costura, cestas que se llevaron al campo. Esta de la media, paragüeros, bueno, infinidad de modelos, de verdad. Yo todavía tengo la cantidad de moldes y eso en casa, te los voy a llevar al museo que hay aquí, porque para quemarlos no, quiero yo llevarlos al museo que hay aquí en Baño. Yo es que he sido hija de cestero. Claro. Mi familia toda haciendo cesto. Y yo me crié entre las virutas. Siempre. Si no hubieras trabajado en el balneario, Que si no hubiera entrado en el balneario, ¿qué había hecho yo? Sí. Pues eso no sé, porque mi vida ha sido el hotel y balneario. Y después, como esto era en la temporada, en el verano, pues luego en el invierno, con las labores de casa, yo iba a coser con una modista, se llamaba Carmen, y así pasábamos el tiempo. En base a vuestra experiencia, ¿qué mensaje nos transmitirían a los niños y niñas de hoy en día?
Bueno, pues levantar ciertos oficios, muchos que están perdiendo, ¿sabes? Porque este pueblo la fama la tenía por los cestos y el balneario, ¿sabes? Y claro, es muy lamentable que ya no haya ningún artesano aquí, que se ha vivido muchos años de los cestos. Luego en el invierno, como no se podía vender, se iban por los pueblos y mi padre ha ido muchas veces a venderlos por los pueblos. Y era un oficio muy duro porque teníamos que ir a la sierra en pleno invierno, antes con el hacha. Luego ya salió la motosierra y eso, y pasamos todas las calamidades que usted se puede imaginar. Nos llevábamos el puchero o la merienda, que se suele decir, o lo que hubiera. Y por la tarde para abajo, andando para arriba y andando para abajo. Sí, sí, en el coche San Fernando, unos ratos a pie y otros andando. No es como ahora. Ahora no sabemos más que ir en coche que nos lleven. Claro. Pues mira, decirle que yo, con todos los trabajos, con toda la pobreza, con todo lo habido y por haber, he sido muy feliz. Muchas veces hago el resumen de mi vida y la volvería a repetir, porque la volvería a repetir mi vida. De todo lo que he vivido, lo recuerdo mucho. Además, hemos disfrutado lo que ahora los niños no disfrutan con los estudios. Con los estudios ellos no disfrutan lo que hemos disfrutado nosotros. Ahí en el Arenal bajaban todos los maderos cuando cortaban los árboles, hacíamos unos remulladeros que eran columpios, nos subíamos en uno y así, y de todas las maneras hemos disfrutado muchísimo. También a nuestra manera. También hacíamos muchas zacatúas en aquella época, ¿eh? Bueno. Porque teníamos que, si se hacía una zacatúa, ya sabes, lo primero al padre. Y yo, como estaba de monaguillo, el segundo el cura. ¿Os sabes lo que es? Una zacatúa es, yo por ejemplo, vivía arriba en la vuelta, que hay un caño, ¿no? Pues iba todo el mundo a beber ese agua, porque es un agua muy buena y sale muy fresquita. ¿Y sabes lo que hacíamos? Hacíamos en el camino que tenía que pasar todo el mundo, hacíamos un hoyo en el suelo. Lo llenábamos de agua. Después poníamos unos palos y encima de los palos unos cartones. Y encima de los cartones arena. Entonces iban tan decididos a beber un poco de agua, ¡pumba! Metían el pie en el pozo del agua. Y con eso disfrutamos que no veas. ¿Sabes? Y cosas de así te podía contar mil veces, porque todo era que te venía de espontáneo, ¿sabes? ¿Y te metías en los huertos donde hubiera fresas, por ejemplo, o algún peral o eso? Bueno, los primeros, pero claro, luego llegaba la voz a los padres. Yo como jugaba tanto a los muñecos, ya te digo, lavaba allí las cosas, y hasta bien mayor allí jugando y algunas veces ya mayor, señores ya que venían al hotel me decían, Mari, ¿todavía sigues jugando y lavando los cosas de los muñecos? Digo, ay, don Diego, pues todavía. Sí, don Diego Silva, fíjate, Sí, que eran vecinos míos. Yo le conocí. A don Diego. En su despacho en Cáceres estuve Tengo un historial. Esta tiene para escribir sus memorias.